Buenas noches, soy José Emiliano Saucedo Leal, matrícula 2057004. Entonces aquí voy a presentar nuestros tres diseños. Primero nuestro diseño sin retroalimentación, diseño cuando RF es mayor a RA y nuestro diseño cuando RF es igual a RA. Estas son las simulaciones para el proyecto que vamos a presentar el lunes en nuestro laboratorio. Entonces aquí podemos observar nuestro diseño sin retroalimentación. Entonces primero metimos un voltaje de 15 volts y lo pasamos por un potenciómetro para llegar al voltaje que deseamos. En la práctica se nos indica que solo queremos un voltaje de 2 volts. Entonces manipulamos el potenciómetro para llegar a un resultado similar. En este caso es 2.02 voltios. Y podemos ver que nuestro voltaje de salida será menos 14.027 voltios. En este caso, en la situación donde nuestro voltaje de entrada entra por la sección negativa de nuestro amplificador. Y entonces vamos a ver en nuestro otro caso qué pasaría si metemos nuestro voltaje del lado positivo de nuestro potenciador, de nuestro amplificador, discúlpenme. Entonces, lo mismo, tenemos un voltaje de 15 volts, lo metemos por un potenciómetro para nivelarlo a 2.02 voltios. Y nuestro voltaje de salida, podemos ver que es opuesto a nuestro otro circuito, donde en nuestro primer circuito era negativo y ahora es positivo. Esto es porque invertimos polaridades en nuestro amplificador y ahora lo vamos a ver representado en una gráfica. Entonces aquí tenemos nuestro generador de funciones con nuestro voltaje de pico a pico de 2 voltios y nuestras gráficas en el osciloscopio. Disculpen. En este caso podemos observar cómo si tenemos, ponemos plana nuestra función. Al momento que vemos una cresta, aquí también se va a igualar. Entonces, en este caso es un no inversor. Vemos cómo cuando tenemos una cresta, nuestra señal de salida también tenemos una cresta. Cuando tenemos un valle, en nuestra señal de salida también tenemos un valle. Entonces, ahora esto fue en el caso si metemos nuestras funciones por el lado positivo de nuestro amplificador. Ahora vamos a ver del lado negativo de nuestro amplificador. Tenemos la misma situación, 2 voltios de pico a pico, y este es el resultado de nuestra función. Entonces, nuestro voltaje de entrada, nuestra función de entrada, vemos que si tenemos una cresta, la función de salida va a tener un valle. Y si tenemos un valle, nuestra función de entrada va a tener una cresta la función de salida. Esto podemos ver que es un inversor. Y pues lo mismo únicamente porque cambiamos nuestras polaridades. Luego tenemos nuestro diseño cuando RF es mayor a RA. Entonces, si despreciamos el potenciómetro, no me parece una buena manera para medir nuestro voltaje. Fue bastante esfuerzo llegar al voltaje deseado y no es exacto. Entonces, también un detalle a mostrar sería, pues, si queremos sacar nuestra corriente en esta situación, pues solo habría que mover estos nodos. Y aquí podríamos ver nuestro amperaje. 4.22 microamperes. Entonces, pero moviéndonos ya al próximo diseño, que es cuando RF es mayor a RA, decidimos poner el voltaje directo. Pues es directo, no batallamos con el potenciómetro, ya que vamos a trabajar con el mismo voltaje durante todo el proceso. Entonces no es necesario variar nuestro voltaje. Aquí podemos ver nuestra resistencia RF de 100 kilo ohms y nuestra resistencia de RA de 10 kilo ohms. Entonces, aquí los podemos ver actuando. Nuestro voltaje de entrada es de 2 volts y nuestro voltaje de salida sería de menos 0.14118 volts. Entonces, esto es el caso si entramos por la zona negativa de nuestro amplificador. Y ahora veremos desde el lado positivo, veremos que de nuevo entran 2 voltios y saldrán exactamente lo opuesto a lo que vimos en el caso anterior, que sería el 14.118 voltios. Aquí podemos ver una situación de inversores, y lo cual se va a ver mejor en nuestras gráficas. Aquí de nuevo tenemos nuestro generador de funciones, de la misma manera de 2 volts de pico a pico,
Y este sería nuestro resultado visto desde un osciloscopio. Entonces, bajo el mismo dominio podemos ver nuestra señal ya amplificada, viendo que si tenemos una cresta en nuestra señal original, en nuestra señal de salida va a haber un valle. Y si tenemos un valle en nuestra señal de entrada, va a haber una cresta en nuestra señal de salida. Entonces aquí podemos ver que este es un inversor y un amplificador. Esta señal se ve más exagerada debido a nuestra alta diferencia en nuestras resistencias. Aquí podemos ver que RA es, RF es 10 veces más que nuestra RA. Entonces por eso se amplifica de tal manera al pasar por nuestra retroalimentación. Y entonces esta fue la situación si nuestra función entra por el lado negativo. Ahora veremos desde el lado positivo. Lo mismo, voltaje de pico a pico de 2 voltios y nuestro voltaje, esta sería nuestra señal de salida. Aquí tenemos nuestra señal original, que sería este valle. Entonces, y podemos ver nuestra señal ya amplificada. Podemos ver que este no es un inversor, solo amplifica nuestra señal. Entonces aquí vemos una cresta y nuestra señal de salida también tiene una cresta. Entonces, y también si vemos una señal en nuestra señal inicial vemos un valle, en nuestra señal de salida también habrá un valle. Entonces aquí esto es con nuestra situación con el diseño cuando RF es mayor a RA. En nuestro diseño de RF, cuando RF es igual a RA, la situación cambia. Por primera vez vamos a ver que los voltajes no se invierten. Lo mismo, nuestro voltaje de entrada de 2 voltios y podremos ver nuestro voltaje de salida que es de menos 0.997 voltios. Entonces, esto es cuando los 2 voltios entran por el lado negativo. Aquí podemos observar que nuestras dos resistencias son iguales, tal como indica la práctica. Pero en este caso vemos que nuestra señal no se invierte, sino que se amplifica. Entonces aquí podemos ver que nuestro voltaje de entrada es el mismo, 2 voltios, nuestras resistencias son iguales, todo es igual, pero nuestro resultado ahora es de 4.003 voltios. Esto se va a ver en nuestras gráficas. Entonces aquí tenemos nuestro generador de funciones, lo mismo, voltaje de 2 voltios de pico a pico, y así se vería nuestro resultado en el osciloscopio. Como podemos ver, estas son inversas una de la otra. Podemos observar que si tenemos una cresta, en nuestra señal de salida veremos un valle. Entonces esta es una señal invertida, pero podemos ver que nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida son completamente iguales. Si no es que hay una diferencia milimétrica, cuando mucho. Bueno. Entonces ahora pasamos, esto fue del lado negativo, si entran funciones del lado negativo, y ahora si entra del lado positivo. Aquí podemos ver nuestro voltaje de pico a pico de 2 voltios, y aquí estaría nuestro resultado. Aquí podemos ver nuestra amplificación, que la señal es no inversora, no se invierte, pero sí se amplifica. Entonces aquí este ha sido nuestro diseño para nuestro laboratorio y los circuitos que vamos a entregar el día del laboratorio.